El tema de hoy se llama la reconstrucción del templo. Y vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Ageo 1, 2. Esta palabra es usada por el Señor para exhortar a su pueblo Israel con respecto a una situación física, una situación material que tiene que ver con el templo del Señor. Vamos a ver qué nos dice esta palabra. Versículo 1. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Bien, en el versículo 2 habla el propio Señor a través del profeta, y el comentario que hace el Señor es sobre un comentario que había hecho su pueblo. Entonces dice el Señor, así dice el pueblo, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Nos está hablando del templo físico. Ya sé, pastor, ya sé para dónde va usted. Ahorita nos va a jalar las orejas y nos va a decir que la iglesia del Señor está abandonada y que no sé cuántas y que patatín y que patatán y que seguramente hace falta plata y todo eso. Pues sí, es cierto. Ese es uno de los dos sentidos que vamos a estudiar hoy. El primero es el sentido material y físico de la profecía, directamente de una exhortación del Señor al pueblo de Israel. Para entender por qué esta exhortación, tenemos que retomar el entendimiento que nos da el propio Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, con respecto a la misión de Israel. Ustedes saben que el Señor le dijo al pueblo de Israel que no por ser la nación más grande ni la más poderosa era que Dios los había llamado, sino precisamente por ser la más pequeña y la más débil, para que ese pueblo, caminando en la obediencia de Dios, reflejara la gloria y la majestad del Señor. Dicho en palabras más claras, el Señor quería mostrar lo que Él podía hacer con un pueblo obediente, mostrándose en forma de bendiciones y milagros constantes. Milagros que iban a dejar sorprendidos a quienes vieran con sus ojos aquello que el Señor estaba haciendo. Y eso iba a servir de testimonio para que muchos pueblos empezaran a buscar el camino del Señor. La realidad de la situación fue que el pueblo de Israel nunca entendió ese mensaje. El pueblo de Israel se atuvo a la parte literal de la palabra de Dios en cuanto a que tenía que cumplir con una serie de leyes y ordenanzas, y nunca entendió que el Señor le estaba proponiendo que las leyes y ordenanzas era para que comprendieran la magnitud de su pecado y que por tanto en su corazón debían entonces buscar a Dios con todo su ser. Y de esa búsqueda iba a resultar la bendición y la gracia. Porque yo bien leí en alguna obra alguna vez que decía que la fe y la gracia no son solamente de la dispensación del Espíritu Santo o de la Iglesia, o sea, de estos últimos 2000 años, sino que ambos, fe y gracia, están a lo largo de toda la Escritura, solamente que con diferente trato de Dios hacia su pueblo. ¿Ves? Lo que ahora el Señor nos trae en revelación como gracia y fe para el nuevo pacto, también era aplicable al antiguo pacto. Ellos, cumpliendo la ley y dándose cuenta que no la podían cumplir al pie de la letra, deberían haber buscado la gracia y la fe en el Señor, pero no lo hicieron. Por tanto, no se manifestó toda la bendición que Dios tenía represada para ese pueblo, y el plan de la ley fue muy doloroso. Entonces el Señor usa a varios profetas
para exhortar el corazón del pueblo de Israel, recordándoles que la bendición es siempre grande cuando hay obediencia. Y vamos a descubrir en este pasaje, que seguramente conocen muchos, que ese es el sentido del mensaje. La bendición que viene por la glorificación a Dios. Cuando la casa del Señor sea reedificada, primero se ha cumplido en obediencia el mandato y segundo, se está preparando el terreno para que el Señor se manifieste. Entonces, por eso insiste, en el versículo 3, dice ahora, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Me permito aclarar el sentido de artesonado porque es una palabra que no se usa hoy ya. Este tipo de casas tenía techos de madera y lo que se hacía era que se adornaba todavía más el techo con una formación geométrica que se aplicaba al techo, una especie de artesa, es decir, una bandeja cuadrada con una base más angosta que la parte superior, por tanto tenía una forma de declive y se aplicaba invertida sobre el techo, entonces quedaba una bonita forma geométrica a lo largo de todo el techo. Lo que quiere decir la palabra artesonada en el fondo, espiritualmente, es que era una casa adornada más allá de lo necesario, de lo estrictamente indispensable para vivir. Que si la estaban adornando así era porque estaban invirtiendo tiempo y dinero en sus casas materiales, en sus casas de habitación, pero que al mismo tiempo este pueblo estaba diciendo en el versículo 1 que el tiempo de arreglar las casas ya había llegado, pero el de arreglar el templo del Señor no. Ahí viene el reclamo del Señor y lo hace como un reclamo espiritual. Ahora bien, ¿por qué estamos mirando este pasaje? Porque en los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a buscar el sentido espiritual profundo de la palabra del Señor. Y aquí también lo hay, como siempre, en toda la Escritura. Un sentido profundo para nosotros como cristianos de la dispensación de la gracia. Nosotros actualmente podemos decir que tenemos dos casas. La primera casa a la que se refiere el versículo 2 del capítulo 1 de Ageo podrían ser nuestras actividades en este mundo. Cuando decimos no tengo tiempo todavía para dedicarme al Señor porque tengo mucho trabajo en este mundo. Esa sería la disculpa que se oye con tanta frecuencia y que el Señor va a decir, un momento, pero ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus actividades terrenales mientras la casa del Señor está desolada? ¿Y cuál es la casa del Señor? Pues obviamente que la iglesia. Pero a nivel espiritual también se trata del templo de Dios, que es cada uno de los creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes trabajen tanto en las cosas del mundo mientras están descuidando el templo espiritual que es la creación que yo hice, dice el Señor, sobre ustedes, la nueva criatura, el espíritu, el alma y el cuerpo, para que me sirvan? Ahora sí, con esa visión prácticamente triple, que en primer lugar, la exhortación al pueblo de Israel con respecto al templo de ese tiempo. Segundo punto, la exhortación del Señor al cristiano promedio con respecto a la iglesia actual. Y tercer punto, la exhortación espiritual profunda con respecto a la reconstrucción de la nueva criatura. ¿Cómo así? Un momentico, ahí hay una contradicción bíblica. Sí. Pero es que el nuevo nacimiento, el desarrollo de la nueva criatura, si bien es un milagro, es una actividad que le corresponde al Señor,
el Señor está esperando que nosotros seamos colaboradores de esa obra. En ese sentido, entonces, es que es plenamente aplicable ese tercer punto. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus actividades mundanas, mientras que el templo mío del Espíritu, que son ustedes, está desolado, está descuidado, está en la carne, no está en el Espíritu? Versículo 5. Ahora bien, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Vea que eso lo vuelve a repetir en el versículo 7. Dice allí en el 7, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. O sea, iglesia, abran sus ojos y sus oídos. El Señor Dios está hablando. Están trabajando ustedes por la formación completa de esa nueva criatura que es mi creación, pero es trabajo conjunto, porque significa que cada uno de ustedes que son templo mío tienen que abandonar el pecado con mi ayuda, tienen que pedirme a mí continuamente la fuerza de mi poder para abandonar las cosas que les hacen daño a ustedes y a los demás. El egoísmo, la pereza, la falta de dedicación a la palabra, todo eso es construir el templo del Señor. Consideren bien sus caminos. Si alguno de ustedes está necesitado de esa ayuda, entonces entiendan que hay cosas que el Señor pone como aviso, como termómetro de que quizás no es la situación que Él desea. Eso está en el versículo 6. Dice: siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Bueno, aquí está la descripción macroeconómica de nuestra crisis monetaria, de la crisis laboral, de las reformas que se pretenden hacer continuamente. Y es que ¿qué? Que el que gana 2 millones de pesos no le alcanza, pero el que gana 6 millones tampoco le alcanza, y el que gana 20 tampoco. Y entonces vemos continuamente esos escándalos en boca de las noticias, donde alguien que se gana 17 millones de pesos como diputado está buscando cómo sacar más plata por otro lado, porque no le alcanzan los 17 millones de pesos. Y uno dice, ¿pero en qué se gasta 17 millones? Si yo vivo con 2 o con 3 o con 4 millones, y yo haría maravillas con que me ganara el doble. No, tampoco. Porque es que el dinero ha habido sin aquella pauta bíblica que dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les añadirá. Es como si recibiéramos dinero o alimento o recursos o salud en forma de agua líquida sobre la mano. Se escurre por todos lados, no alcanza. Se come pero no se sacia. Se viste pero no se está bien. Entonces podemos tener carro, casa, todo lo demás, pero hay una insatisfacción siempre creciente, porque el que está faltando es el que precisamente produce esa llenura interior. Por eso, versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Yo les estoy diciendo, el camino que están llevando de esa forma mundana no es el adecuado. Así que, iglesia, mira las cosas de arriba, levanta tu vista y llénate del Señor, y verás como si yo, dice el Señor, te doy un salario pequeño, o uno mediano, o uno abundante, entonces vas a estar satisfecho. Ahora sí, porque es conmigo con quien logras esa llenura interior, no es con las cosas. Por eso las cosas nunca te van a llenar. Las estás gastando en el mundo y estás descuidando lo del Señor. Aquí esta palabra de busca primero el reino de Dios es plenamente aplicable a Ageo 1, 2 al 11.
Versículo 8. Vayan, les va a decir ahora, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. En términos judaicos, el Señor le está diciendo a los judíos, a ustedes no les va a llenar nunca una religión. Encuentren al Dios verdadero y para eso vengan al monte, al templo a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué pasó con los judíos? Nunca lo entendieron. Y los judíos terminaron en una de las peores sequías espirituales que haya sufrido pueblo alguno, porque 400 años antes de que viniera el Mesías la primera vez, el pueblo de Israel estaba sumido en el farisaísmo, o sea, en la hipocresía, guardando normas externas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Vino el Señor Jesucristo y tampoco lo reconocieron, y ahora están en una sequía de 2000 años, esperando que venga el Mesías, que va a ser simplemente el falso Mesías, porque ellos no han querido comprender que la palabra de Dios es completa en el nuevo pacto. A ellos solamente se les dio la primera parte. Por eso dice, vayan, trabajen, pero también se lo dice a la iglesia que hoy está siendo predicada en términos de prosperidad. Usted tiene que tener fe y entonces todas sus necesidades serán resueltas. Y resulta que se para un pastor y un profeta y dan palabras así, y la iglesia sigue pobre, escasa, desnuda, tibia, como la Odisea, porque no están glorificando a Dios, no están trabajando en el templo como debieran. Lo que vemos son multitudes que entran y salen de la iglesia, multitudes no nacidas de nuevo, pronto simpatizantes de Dios y de Jesucristo, pero transformadas no. Y el tercer nivel de esta predicación, que es el espiritual, entonces está diciéndole el Señor a cada uno de nosotros, hijos, vayan, paguen el precio, trabajen y permitan la reedificación del templo. Ustedes ponen el trabajo, ponen la dedicación, ponen la decisión, ponen el deseo, y yo me encargo de que ustedes sean hechos templo mío, donde van a ser glorificados a través de mi glorificación. Porque cuando ustedes me adoren a mí en espíritu y en verdad, entonces yo bendeciré con abundancia. Su vida cristiana será llena de plenitud, llena de riqueza. Ustedes se gozarán siendo cristianos, no sufrirán. No estoy diciendo que se acaben las pruebas, estoy diciendo que aún en medio de las pruebas habrá gozo y contentamiento. Insisto, en medio de las pruebas, como un Esteban que aunque está muriendo apedreado, sin embargo está mirando al Señor en su trono y está entregando su espíritu con gozo, con convicción, con compromiso. Vuelve y dice en el versículo 9, esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa, yo lo aviento, yo soplo y se va. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Esta palabra se cumplió en estos 3 años desde que se declaró la pandemia. Vimos a muchísimos cristianos desolados, apartados de la verdad del Señor y del Evangelio, porque solamente buscaban la bendición de Dios, pero no buscaban al Dios de la bendición. Y entonces vimos que quedó un remanente que también sigue siendo azotado para que salga el oro de todos aquellos que dicen que buscan a Dios. Eso me incluye a mí, hermano. Esa es la razón de las pruebas. Por eso es que no podemos decir éxito, triunfo en mi vida cristiana total. ¿Sí? Decimos
Gloria a Dios, hay momentos de victoria, pero también hay de dificultad y nos gozamos en ellas. El Señor Jesucristo dijo en el monte del Gólgota: estoy triste hasta la muerte. En esa visión declarativa del nuevo cristianismo apóstata de hoy, quedaría que el Hijo de Dios declaró negativamente. Y cuando estaba en la cruz dijo: tengo sed. Uy, qué cosa, hermano, no declaré. Se nos metió la mentira dentro de la visión cristiana, hermanos. Y hoy aceptamos cosas que son heréticas. Entonces, el sufrimiento de tu vida es para que tu casa no quede desolada. Es cuando el Señor dice: es hora de que me adores, es hora de que me busques con todo tu corazón. De pronto te has apartado, no te preocupes, eso no te pasa a ti solo, todos los demás. Recuerda que en la palabra hay una parábola sobre las vírgenes al final de los tiempos, donde dice que todas cabecearon, todas se quedaron dormidas. Es normal que te quedes dormido, pero cuando yo te despierto, lo que yo espero es que te levantes y digas: aquí estoy, Señor, otra vez, perdóname porque me quedé dormido momentáneamente, pero aquí estoy, empieza conmigo otra vez, Señor. Por causa de mi casa que está desolada. Tu espíritu no puede estar desolado, hermano. Tu alma tampoco. Tu espíritu y tu alma fueron creados para estar llenos de la palabra de Dios. Y cuando estés lleno de la palabra, estarás lleno de la presencia de Dios. No desolado, ni triste ni vacío, ni deprimido ni derrotado. Porque la razón de esa desolación es que cada uno de ustedes corre a su casa. ¿A qué? A satisfacer solamente la carne, pero el espíritu no. Entonces, por tanto, dice en el versículo 10, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Demos gracias a Dios por esto, por esta palabra. ¿Cómo así, pastor? Pero esto es un castigo. No, hermano, no es un castigo. Esta es la mano amorosa de tu Dios que nos toca la puerta del corazón, golpea allí y dice: ¿estás ahí? ¿Seguro que estás dentro conmigo? ¿Estás viviendo conmigo la vida espiritual? Ven, sacúdete de cualquier cosa que te distraiga, ven a mí y únete conmigo para que tú seas el pámpano y yo sea la vid. Déjame ser tu vid. No busques distracciones que te aparten de la savia que es el Espíritu Santo. Versículo 11, miren: llamé a la sequía sobre la tierra. Uy, terrible. Sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. ¡Qué Dios tan duro, tan cruel! No, hermanos, no, un momentico, entendamos. Si bien es cierto que Dios dice que Él es el que hace esto, Él no puede hacer el mal. Él, para que el mal toque tu puerta, es porque Él ha permitido que Satanás baje con toda la ira. Pero si Satanás solamente te está rondando, te está molestando, te está agobiando, entonces el Señor te está poniendo un termómetro debajo de la axila o en la boca, como prefieras, para tomarte la temperatura espiritual y decirte: aquí es al revés. Si tienes fiebre es porque estás espiritualmente lejos. Debería ser al revés, pero no es así. Si tu temperatura es normal, es que estás cerca de mí. ¿Cómo vas a saber cuándo tienes fiebre? Cuando haya sequía sobre tu tierra, sobre tus montes, sobre tu trigo, sobre el vino nuevo. Porque cuando estás cerca de mí hay bendición, hay paz, hay esperanza, hay abundancia. Es mi presencia la que causa eso. ¿No ves que yo soy el Dios de toda armonía, de todo amor y de toda creación? Y yo permito y sobreabundo. ¿Qué hay que hacer? Versículo 12.
si llegamos a ese diagnóstico y el Señor nos mostró que estábamos un poco apartados espiritualmente, entonces la solución está aquí, miren. El Dios de amor es el que te exhorta y de una te muestra el remedio. Te dice, tú estás mal en esto, pero yo estoy aquí y yo soy el que te va a sanar. Dice, versículo 12, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. ¿Qué hicieron? Primero, obedecieron la palabra. Sí, Señor, hemos estado un poco apartados. Sí, Señor, tú nos estás hablando la verdad. Y temió el pueblo delante del Señor, termina ese versículo 12, temor de Dios, o sea, reverencia profunda. Señor, tú tienes toda la razón y yo no estoy en ella. Ayúdame, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Tengo temor de ti. Temor como reverencia, no miedo, sino profundo respeto de tu santidad y de tu grandeza. Y gracias, Señor, por avisarme que mi temperatura no era normal. Versículo 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, remarco eso, mensajero del Señor, esa es la función de un ministro de Dios, por mandato del Señor, así es como obra el verdadero ministro de Dios, no porque se le ocurre, no porque trae palabra, hermanos, venimos a recibir bendición hasta que sobreabunde, solamente vamos a hablar cosas bonitas, solamente vamos a mirar la esperanza y las promesas y el amor de Dios y la comprensión. No vamos a mirar nada que nos inquiete, que nos diga que estamos en pecado, que necesitamos mejorar, nada de eso. Pero aquí dice que por mandato del Señor, Ageo se levantó y exhortó al pueblo. Y habló al pueblo, dijo, yo estoy con ustedes, declara el Señor. Ahí está el remedio. El Señor no te deja solo. Si tú estás un poco apartado, un poco enfriado, el Señor te dice, yo estoy contigo. Si no me sientes, no importa. Cree, yo estoy contigo. Yo estoy abriendo mis brazos alrededor de ti. Yo te estoy sosteniendo porque estás débil. Pero falta una obra final. Versículo 14. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué. Miren, el gobernador civil, el gobernador eclesiástico, hijo de Josadac, y todo el pueblo, el espíritu de todo el remanente del pueblo. Bueno, no todo el pueblo, el remanente del pueblo. Aquellos que decían, nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. Los que no son, los que solamente se congregan por simpatía, no quedan avivados, no son tocados, porque el Señor está pidiendo primero arrepentimiento y después obediencia, respeto y reverencia. A ellos son a los que despierta, aquellos de entre los que oigan esta palabra que digan, amén, Señor, estoy aquí, envíame a mí. Yo, Señor, como carne que soy, tiendo a hundirme hacia la tierra, pero como espíritu que soy, Señor, me levanto en el nombre de Jesús porque tu espíritu me levanta. Despierta mi espíritu, Señor, como lo hiciste con Zorobabel, con Josué. Este es Josué, el sumo sacerdote, este es diferente al primero Josué. Y al remanente. Hermano, ¿tú eres del remanente? El remanente es lo escogido de entre lo escogido de lo más escogido. El Señor llama de entre los incrédulos a un grupo grande de creyentes supuestos
De ese grupo llama a los que se santifican, y de los que se santifican llama a los íntimos. Remanente de remanente de remanente. El espíritu de todo el remanente del pueblo, aquellos que dicen: yo no quiero ser de la montonera, yo quiero ser de los excelentes, de los que van con el Señor, de los que recuestan su cabeza en el pecho de Jesús, de los que se postran como María, la hermana de Lázaro, a los pies a beber de la fuente. Yo quiero ser de eso, Señor, así que despiértame. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Para estos tiempos son 2 obras. Aunque eran 3 puntos los que vimos: Israel, la iglesia y el espíritu del hombre, aquí nos corresponde a nosotros 2 puntos: la iglesia y el espíritu del hombre. Tenemos que comenzar la obra primero por nosotros. Que el Espíritu del Señor nos llene de todo compromiso, de todo el ardor por la obra de Dios, nos llene de el deseo de conocer su palabra a fondo, de la búsqueda de la presencia de Dios, para que entonces venga ese mismo Espíritu sobre el remanente de la iglesia. Comenzamos la obra en la casa del Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Amén y amén.